Hola amigos del canal Dalom y bienvenidos al cuarto capítulo de este programa El Método Dalom, donde, entre otras cosas, estamos explorando las claves para liberarnos de todas las cadenas de este engañoso mundo y así poder avanzar hacia nuestro destino de libertad y plenitud. Como siempre te aconsejo que si no has visto los capítulos anteriores, lo hagas antes de ver este capítulo, porque este programa debe ser visto en orden. Aquí abajo encontrarás el link al primer capítulo de este programa si no has visto ninguno todavía. Bueno, en el capítulo anterior quedamos en un suspenso un tanto inquietante, pues en cierta forma dimos a entender que todos los problemas de este mundo, todos los problemas que tienes tú, que tengo yo y que tiene toda la gente, tienen su origen en el instante en que el Hijo de Dios quiso separarse de su Padre. Es más, llegamos a insinuar que el Hijo quiso eliminar al Padre. Hoy dedicaremos una buena parte de este capítulo a explicar esta inquietante idea y veremos cómo, si la entendemos adecuadamente, esta idea puede transformarse en una de las grandes claves para nuestra salvación. Pero bueno, antes de entrar de lleno en este candente tema, vamos a hacer un breve resumen del capítulo anterior para ir entrando en materia. En el capítulo anterior hablamos de la proyección, que significa básicamente que el mundo que vemos afuera es un reflejo de nuestro mundo interno. Y a ese proceso de observar afuera lo que en realidad está adentro le llamamos percepción. Es decir, todo lo que percibimos es resultado de las ideas y pensamientos que estamos proyectando desde nuestro interior, es decir, desde nuestra conciencia. Dijimos también que mientras no entendamos este proceso, permaneceremos atrapados en un círculo vicioso, donde todo lo que nos vemos nos dice que nosotros tenemos la razón en todo lo que creemos. Por lo tanto, el mundo que vemos está constantemente ratificando y reforzando todo nuestro sistema de pensamiento. Entonces, si el mundo que vemos, por lo tanto el mundo en el cual estamos viviendo o creemos estar viviendo, es resultado de nuestro sistema de pensamiento, entonces surge una gran pregunta. ¿Nuestro sistema de pensamiento se está plasmando o manifestando en un mundo feliz? ¿O nuestro sistema de pensamiento está proyectando un mundo triste, conflictivo, corrupto, un mundo malvado, un mundo sin esperanza, un mundo, en fin, no muy agradable de vivir? Esta es la gran pregunta de este capítulo. Obviamente es mucho más fácil decir, bueno, el mundo es así, no es mi culpa, yo no lo inventé. Eso es lo que piensa la gran mayoría de las personas. Y ciertamente tú tienes todo el derecho de decir lo mismo y continuar con tu vida tal como es hasta ahora. Sin embargo, si quieres que tu vida mejore en forma notoria y consistente, debes estar dispuesto a cuestionar todas tus ideas actuales, todo tu sistema de pensamiento. No te pido que aceptes a ciegas todo lo que te estoy diciendo, solo te sugiero que te abras a la posibilidad de que este método esté en el camino correcto y te pueda ayudar a cambiar tu vida. Sé que suena bastante difícil de creer que tú tengas el poder de cambiar completamente tu vida o el poder de cambiar el mundo en el fondo, ¿no? Porque si somos capaces de cambiar lo que nos rodea, para nosotros estamos cambiando el mundo. Suena demasiado bueno para ser cierto, pero yo te pregunto, ¿vale la pena dedicarle un poco de tiempo a explorar esta tremenda posibilidad? ¿O es mejor dedicar el tiempo a otras cosas, a pasatiempos, o como digo yo, siempre a cazar Pokémones? Bueno, obviamente la decisión es tuya, siempre será tuya. Si tu decisión es seguir esta
fascinante aventura, vamos entonces al polémico tema que quedó pendiente en el capítulo pasado. Habíamos dicho que Dios creó a su Hijo idéntico a sí mismo, porque Dios, al ser perfecto, no puede crear nada que no sea perfecto, y por lo tanto el Hijo es igual al Padre. La creación de Dios tiene que ser igual al Padre mismo, al Creador. Sin embargo, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, hay una diferencia entre ambos, porque simplemente el Padre creó al Hijo, pero el Hijo no creó a su Padre. Esa es la diferencia entre el Creador y lo creado, ¿no? Que el Padre creó al Hijo y el Hijo no creó al Padre. Si Dios mismo te dijera ahora que eres idéntico a Él, seguramente estarías tan feliz de eso, de enterarte de esto, que ni se te pasaría por la mente poner atención en aquella diferencia, ¿no? Sin embargo, si pasara 1 año, 10 años, 100, 1000, 1.000.000 de años, el tiempo que tú quieras estimar, en algún momento seguramente te fijarías en ese detalle, te fijarías en esa pequeña diferencia que hay entre el Padre y tú, ¿cierto? Si tienes todo el tiempo del mundo, en algún momento lo harás. Bueno, eso parece que fue lo que ocurrió con el Hijo de Dios en algún momento. Se fijó en esa diferencia y en vez de aceptarla de inmediato, tuvo un instante de duda. Dudó, ¿no? Cuestionó la realidad. No la aceptó de buenas a primeras. Pensó, ¿existirá la posibilidad de eliminar esa diferencia y que yo pueda ser exactamente igual a mi Padre? ¿Podré eliminar esa diferencia de que Él es mi Padre y yo no soy el Padre de Él? Que es lo único que me separa, la única diferencia que hay entre los dos. Es decir, ¿habrá alguna forma de que yo pueda también ser la primera causa de todo, como lo es mi Padre? Suena bastante difícil de creer, difícil de entender que haya este cuestionamiento cósmico, pero hay que tratar de ponerse un poco en la mentalidad de Dios y su Hijo unigénito, ambos tan poderosos, ambos con una mente tan poderosa, tan capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, cualquier cosita que parezca ir en contra de este poder absoluto, obviamente que es perturbador. Porque si tú eres todopoderoso, pero tienes una cosa que no puedes hacer, seguramente le vas a dar vuelta y vas a tratar de ver si hay forma de revertir esto, ¿no? Pero, ¿se podría lograr tal cosa? O sea, ¿el Hijo de Dios podría pasar a ser el Padre de su Padre? La única forma de vivir esta experiencia de que el Hijo fuera el Padre de su Padre era separándose del Padre, para luego prácticamente hacerlo desaparecer. De alguna manera lograr que el Padre desapareciera de la conciencia del Hijo para que el Hijo pudiera tener esta experiencia de ser la primera causa de todo. Esto en la realidad es absolutamente imposible, pues el Hijo de Dios, como hemos dicho antes, fue creado y existe dentro del Padre. Y no existe nada más fuera del Padre donde el Hijo pueda separarse, alejarse del Padre. Sé que esto es un poquito complejo, pero es fundamental que lo entendamos, ¿no? El Hijo fue creado dentro del Padre porque no hay nada que esté fuera del Padre, Dios lo abarca todo. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que el Hijo se separe de su Padre si es que está dentro de él. Sin embargo, recordemos que Dios creó a su Hijo idéntico a él. Eso significa que la mente del Hijo de Dios es tan poderosa como la de su Padre, como la de Dios mismo. Por lo tanto, con ese poder, con todo el poder de Dios, el Hijo de Dios podía crear una realidad virtual. Esto es muy importante. El Hijo de Dios, si bien no podía separarse del Padre, podía crear una realidad virtual que fuera indistinguible de la realidad verdadera.
con todo el poder de su mente, podía crear una realidad virtual que nadie pudiera darse cuenta que no es real. Y en cuya realidad, en esta realidad creada, virtual, sí pudiera el Hijo separarse del Padre. O sea, la separación, la dualidad fuese posible. En el mundo real dijimos que todo es unidad, pura y absoluta. Pero en esta nueva realidad que el Hijo de Dios podía crear, esta realidad virtual, sí podía existir la dualidad y el Hijo sí se podía separar del Padre. Y sí podía experimentar lo que el Hijo de Dios quería experimentar. Quizá te pueda parecer absurdo que el Hijo de Dios, compartiendo todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, decida separarse de su propio Padre, que es la fuente de todo bien, de todo lo bueno, de todo lo que existe. Y claro, tú tienes razón, la idea en sí es bastante absurda. Un curso de milagros habla de esta idea de separarse de Dios como una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Y luego dice, a causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. O sea, así fue como el Hijo de Dios creó esta dualidad en la que estamos viviendo ahora. Lo que nosotros llamamos el universo o el multiverso. Todo esto es parte de esta fabricación de una realidad virtual. Es cierto que al final todo lo que existe se origina a partir de la materia prima que viene de Dios y que es Dios. Desde ese punto de vista sí podemos decir que el universo es creado por Dios, porque se usa toda la materia prima de Dios, ¿no? Todo el poder de Dios, todo lo que Dios es. Sin embargo, hay que tener claro, aunque cueste, la idea de que crear este mundo en el que nosotros estamos viviendo no fue idea de Dios. Si bien fue hecho con el poder de Dios, con la energía de Dios, con todo lo que significa Dios como materia prima, como energía y como poder, pero no fue idea de Dios, sino del Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, a partir de lo que un curso de milagros llama una diminuta y alocada idea, quiso vivir la experiencia de separarse de su Padre. Y eso dio origen a nuestro mundo. Y eso dio origen a nuestro universo incluso. Ya vamos a ver más adelante que Dios hizo algo al respecto para que este mundo también tuviera un segundo creador, ¿no? Para que no nos perdiéramos absolutamente en esta realidad virtual. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a seguir avanzando con esta difícil idea, pero que nos puede ayudar muchísimo. Es decir, es un elemento fundamental para poder avanzar en este método Dalón. Ahora bien, al hablar de Dios en este contexto serio y profundo, no nos referimos a un anciano de carne y hueso y barba blanca. No estamos siquiera hablando de un ser material, en lo absoluto, sino de un espíritu eterno e inmutable, que aunque posee una mente con capacidad creativa y dinámica, no puede dejar nunca de ser lo que es. Por lo tanto, el Hijo de Dios sabía que la única posibilidad que tenía para cumplir su deseo era usar todo el virtualmente infinito poder de su mente para separarse de su Padre y luego eliminarlo de su conciencia. Al parecer, y según yo entiendo, todo este proceso mental fue tan simultáneo que desde el preciso instante en que el Hijo de Dios emitió su primer juicio en contra de la realidad, o sea, que el Padre lo creó a él y él no creó al Padre, y cuando tuvo esa duda, cuando tuvo esa especie de rebeldía contra esto, nació la dualidad. Es decir, su mente, que era una con la de Dios, se dividió, dando así nacimiento a una mente que vamos a llamar el ego. Ese es el nacimiento del ego. La primera vez que la mente del Hijo de Dios
desea separarse de la mente del Padre. Y así nacieron todos los problemas que podemos experimentar en nuestra existencia actual, aquí, en este mundo. Todos los problemas vienen de esa separación o el nacimiento del ego. Recordemos que Lao Tse decía: el deseo y el descontento conducen a la desgracia. Y aquí hubo un descontento contra la realidad de que Dios era su padre y él no era el padre de Dios, y hubo un deseo de experimentar ser idéntico al padre, o sea, experimentar ser la primera causa de todo, que obviamente la primera causa de todo es Dios, no el hijo. Sin embargo, el hijo tuvo el deseo de experimentar también aquella especie de fruto prohibido, y de ahí nacería todo el drama humano. Seguramente te preguntarás cómo el santo Hijo de Dios, con una mente tan pura y perfecta como la de Dios mismo, pudo concebir toda esta nefasta conspiración contra Dios. En ese sentido, es de vital importancia que comprendas que lo único que el Hijo hizo fue no desechar instantáneamente la idea de cuestionar la realidad, de cuestionar a su Padre. Esa insignificante duda permitió que su mente, durante un insignificante instante, en su mente se produjera el insignificante pensamiento de deseo de separarse del Padre. Un curso de milagros dice que de inmediato Dios respondió a este pensamiento de separación con todo su amor y sabiduría, y de inmediato el Hijo comprendió que la idea de separarse de la fuente del amor y de todo lo bueno era totalmente absurda, y de inmediato desechó la idea por completo. Así, la nefasta dualidad, con todo su dolor y miseria, desapareció para siempre. Esta es la visión en el ámbito de Dios, ¿no? Que este fue un pequeño instante de duda que inmediatamente fue resuelto. Entonces aquí viene la otra gran pregunta: ¿por qué entonces todos nosotros parecemos estar viviendo aún en esta realidad dual y nos parece que aún está totalmente vigente esta realidad dual y que ha durado bastante más que un mísero instante, ¿cierto? Miles de millones de años creemos que tiene este universo, y no un instante, como dice un curso de milagros. Para responder a esta pregunta es necesario recurrir a la teoría de la relatividad de Einstein e incluso a la física cuántica, lo cual haremos más adelante. Por ahora nos conformaremos con señalar que lo que para el Hijo de Dios fue un brevísimo instante de rebeldía contra la unidad o de duda, para nosotros, como seres que estamos en esta dualidad o que creemos estar viviendo en esta dualidad, nos parece que esta experiencia humana, que la experiencia del universo, la experiencia humana en general, ¿no?, está durando muchísimo tiempo, e incluso entendemos que el universo dual ha existido por muchos millones de años. Y sin embargo, aquí estamos diciendo que toda la historia de la dualidad duró apenas un instante. O sea, la duda del Hijo de Dios, la rebeldía o el inconformismo o el pequeño descontento, ¿no?, duró solo un instante. Si eres una persona de pensamiento tradicional y no eres un científico de vanguardia, sin duda que esta idea te parecerá totalmente descabellada. Una vez más te pido paciencia y que no trates de entender y aceptar esto completamente ahora, pues para eso aún deberás recorrer un largo camino a través de este método. Nos estamos refiriendo a el hecho de que lo que en un ámbito duró solo un instante, en otro ámbito, que es el nuestro, parezca estar durando una eternidad. Eso se explica a través de la teoría de la relatividad y de la física cuántica, pero lo vamos a dejar para más adelante por lo complejo que es. Algo de vital importancia con respecto a la rebeldía del Hijo de Dios es entender que no se produjo en la realidad de Dios, sino en esta ilusión de la dualidad en la que ya estamos nosotros. Recordemos que en la verdadera realidad solo se infiltró un pequeño y brevísimo instante de duda. Un curso de milagros lo define de la siguiente manera: ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir.
una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. ¿Qué tan reales son esos efectos que tuvo la separación? Bueno, son tan reales como los estamos experimentando nosotros, ¿no? Aunque hemos dicho en reiteradas oportunidades que en una realidad mucho más profunda la división nunca se produjo, y si se produjo duró un instante tan breve que prácticamente fue irrelevante. Sin embargo, para nosotros que estamos acá, para nosotros que estamos experimentando la dualidad, que estamos viviendo esta experiencia de estar separados de Dios, porque claramente en este mundo estamos experimentando la sensación de estar separados de Dios. Por mucho que alguien diga, no, yo siento a Dios cercano, yo creo en Dios, yo siento que Dios está, tengo la certeza, en fin. Sin embargo, hay que reconocer que este mundo en el que estamos es un mundo donde aquel que cree o que quiere dudar de Dios tiene todos los elementos de juicio aquí en el mundo para decir Dios no existe, porque no se ve, no se le puede tocar. Las cosas que ocurren en el mundo pareciera que nos hablan de un mundo sin Dios. Las supuestas injusticias, la supuesta maldad, las enfermedades, la gente que sufre, los niños que nacen enfermos, la gente que no tiene posibilidades, nace ya prácticamente sin posibilidades de salir adelante, en fin. Hay tantas cosas en este mundo que nos permiten decir que Dios no existe, que claramente podemos ver cómo esta realidad en la que estamos es el lugar para venir a cuestionar a Dios, para venir a cuestionar la verdadera realidad y para cuestionar la unidad y el amor de Dios. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente, cada uno tendrá que decidir qué calificativo le pone. Estamos aquí en este mundo de dualidad, estamos en este mundo de los conflictos, estamos en este mundo de los pesares, de la pena, de la enfermedad, de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, de la corrupción. Estamos en un mundo donde parece que toda la belleza de Dios, todo el amor de Dios, toda la voluntad de Dios pareciera estar contradiciéndose en este mundo en el que estamos. Y esta va a ser uno de los grandes desafíos que nos ponemos en este programa, será ir descubriendo por qué estamos atrapados en esta realidad que no es 100% luz, 100% amor, 100% alegría y 100% dicha y felicidad, como hemos señalado reiteradas veces que es nuestro estado natural. Dios nos creó para eso, para ser siempre felices, abundantes y dichosos. Y sin embargo hemos caído atrapados en una trampa feroz que, aunque algunos digan no, si la vida es bonita, la vida te da satisfacciones, la vida te da cosas muy agradables, claro, porque es lo que hay que conformarse. Estando en una realidad tan compleja como la nuestra, tenemos que conformarnos y buscar momentos de alegría, buscar momentos de paz, buscar momentos de amor, y claro que los hay, no digo que no los haya, pero esta situación de constante oscilación entre la felicidad y la tristeza, entre el amor y el odio, entre la unidad y la separación, entre la dicha y el sufrimiento, esta no es nuestro destino, no es para lo cual Dios nos creó. Y por eso vamos a seguir avanzando en este método. Sé que no es fácil, sé que estamos luchando como un Quijote contra un molino de viento, ¿no? O contra muchos molinos de viento aquí, tratando de descubrir cuál es la trampa de este mundo. ¿Por qué estamos atrapados en el dolor, la enfermedad, la miseria, la carencia, etcétera, etcétera, etcétera? Así que bueno, ya hemos llegado al tiempo con este cuarto capítulo. Si te gustó el capítulo, dale un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Ve todos los programas. Si no los has visto, ve todos los capítulos. Y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo del programa
el método Dalón.